Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la química orgánica, que en realidad el nombre correcto es la química de los compuestos de carbono. Se llamaba química orgánica originalmente porque se pensaba que todos los compuestos del carbono provenían de seres vivos y al sintetizarse la urea en el laboratorio dio comienzo a una carrera de síntesis absolutamente artificial de este tipo de compuestos. Entonces, el nombre orgánico, si bien se sigue utilizando, el nombre correcto es la química de los compuestos de carbono. Para poder estudiar a la química de los compuestos del carbono, vamos a ver qué características tiene el átomo de carbono, porque es un átomo muy especial. Primero tiene 4 electrones en el último nivel, ¿los ven? Las pelotitas verdes que yo dibujé, los puntitos verdes. Por lo tanto, puede enlazarse, recuerden que tiene que tener 8 electrones en el último nivel para ser un compuesto estable. Entonces puede compartir enlazándose hasta con 4 otros elementos y transformarse en un compuesto de carbono con 4 uniones covalentes. En este caso serían 4 uniones covalentes simples. Como lo vemos acá en esta estructura, que se correspondería a esta estructura, tenemos el carbono central con las cuatro uniones covalentes. Por supuesto que acá no está enlazado a ningún átomo en particular, pero para ver que la estructura es tetraédrica. Recuerden que el tetraedro es una pirámide regular de base triangular, o sea que todas las caras son triángulos, ¿sí? Y el ángulo que separa a cada uno de los enlaces en esta estructura tetraédrica es de 109,5 grados. Otra de las características del átomo de carbono es que se puede enlazar con otros átomos de carbono. Esto es lo que lo hace diferente a los demás. Entonces pueden enlazarse de distintas maneras. Acá tenemos todos enlaces simples entre carbonos. En este caso tenemos enlaces dobles, ¿sí?, entre estos dos carbonos, y enlaces triples, ¿los ven? Donde tenemos las 3 uniones covalentes entre carbono y carbono. Pero fíjense que esto es importante, que cada átomo de carbono, que es la pelotita negra, está enlazado con 4 enlaces, ¿sí? Si bien está enlazado a un átomo de carbono solo, conserva siempre los 4 enlaces porque tienen siempre los 4 electrones en el último nivel. Acá los vemos, tenemos la unión triple en los átomos de carbono y una unión simple donde se unirá a otro átomo de carbono o a otros elementos de la tabla. Y de ahí que, de acuerdo al elemento del que se una, van a ser distintos los compuestos que se van a formar. Y por eso la química de los compuestos de carbono tiene un apartado, digamos, se estudia aparte, porque es muy vasta, es muy rica, es muy larga, porque hay muchísimos compuestos orgánicos. Bueno, entonces como les dije, pueden unirse a través de enlaces simples, dobles y triples. Esas como características del átomo de carbono. Bueno, si el átomo de carbono se une al hidrógeno, solamente al hidrógeno, se forman los hidrocarburos. Hidro de hidrógeno, carburos de carbono. O sea, carbono e hidrógeno. Si tuviera otro elemento, no sería un hidrocarburo. O sea, que es exclusivamente carbono e hidrógeno. ¿Cuáles son las características generales de los hidrocarburos? Una es que son menos densas que el agua, entonces flotan. No son solubles en agua, eso les permite justamente, al ser menos densos, flotar en agua. Son combustibles, o sea que todos los hidrocarburos se prenden fuego. Y la fuente principal de hidrocarburos es el petróleo. Fíjense que si hay una mancha de petróleo en el mar, el petróleo va a flotar en el agua, porque no se disuelve en el agua, y si llega a prenderse fuego, la mancha de petróleo es muy difícil de apagar, porque no se puede apagar con agua. Por eso,
cuando se prende fuego un hidrocarburo, por ejemplo, nafta, gasoil, querosén, solventes de las pinturas, no se pueden apagar con agua porque flotaría el hidrocarburo en el agua, entonces es imposible apagarla. Por eso se usan espumas, ustedes habrán visto bomberos en las fábricas de pinturas, por ejemplo, donde se usan espumas o polvo para hacer que el oxígeno no pueda llegar al combustible y entonces no se produzca la combustión. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, las pelotitas amarillas representan al hidrógeno. Tenemos todas uniones simples. Acá, fíjense, 4 pelotitas negras, o sea, 4 átomos de carbono. Y el resto, formando cada una de las 4 uniones para cada carbono, están completadas con hidrógenos, con átomos de hidrógenos que son las pelotitas amarillas. Fíjense, este átomo de carbono, el del extremo, tiene una unión, 2, 3 y 4. ¿Sí? Este átomo tiene una unión con una unión con el otro carbono y 2 uniones con cada uno de los hidrógenos y así sucesivamente. Bueno, acá tenemos uniones simples. Cuando los hidrocarburos tienen todas uniones simples entre carbono y carbono, se llaman alcanos, o sea, al grupo de hidrocarburos que tienen uniones simples, todas uniones simples, los llamamos alcanos. Pero dijimos que pueden tener uniones dobles. Fíjense, entre carbono y carbono tenemos uniones dobles, por lo tanto conservan siempre las 4 uniones, 1, 2, 3 y 4 para el carbono de la izquierda y 1, 2, 3 y 4 para el carbono de la derecha. Entonces, cuando hay por lo menos una unión doble, porque la cadena podría continuar con todas uniones simples entre carbonos, pero cuando por lo menos hay una unión doble en la cadena de hidrocarburos, se llaman alquenos. ¿Sí? Bueno, última parte de lo que se corresponde a hidrocarburos de cadena abierta. ¿Sí? Bueno, los alquinos son aquellos que tienen 3 uniones entre carbono-carbono y el resto obviamente está completado con hidrógenos, con átomos de hidrógenos porque son hidrocarburos. Entonces tenemos, es fácil, alcanos, A, E, I, alcanos, alquenos y alquinos. Muy sencillo. Bueno, esta es la primera parte para poder reconocer si son alcanos, alquenos o alquinos. En el próximo videito les voy a explicar cómo escribir las estructuras en una hoja de papel de estos hidrocarburos.